Bonsoir. Bon, on va commencer. On avait dit que c'était en espagnol, parce que notre camarade parle espagnol. Il ne peut pas pouvoir faire de la traduction et profiter le maximum. Si à un moment donné, quelqu'un en français ne comprend pas, on fera la traduction. Mais il faudrait leer la main. Ok, on va le faire en espagnol. Espagnol, ok. Bueno, no, pero si hay algún, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, je demande, et puis on interrompt qui n'a pas compris. Bon, au nom de l'Association des prisonniers politiques chiliens en France, je vous donne la bienvenue. Ah, soy el primero. Bueno, en nombre de la Asociación de Presos Políticos Chilenos en Francia, le doy la bienvenida. Tenemos el gran honor de tener hoy día con nosotros a Claudio Espinosa Araya, antropólogo de la Universidad de Humanismo Cristiano, investigador asociado al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y responsable del proyecto Fondesi, número tanto, que tiene que ver con los escenarios políticos locales en transformación, alcalde indígena y municipios de Chile, la transición democrática. Quiero también advertir que Claudio expondrá su pensamiento, no es necesariamente el pensamiento que tiene la asociación. Ya hemos hecho algunos conversatorios con Yaitul, que es otro pensamiento. Queremos que todo el mundo se pueda expresar y después cualquiera de nosotros saca sus propias conclusiones. Eso lo quería como advertencia porque se podría discrepar. Así que estoy muy feliz de ofrecerle la palabra a Claudio. Bueno, Héctor y a toda la Asociación de Exprisioneros Chilenos en Francia, quiero agradecer muy fuertemente esta invitación y al público que asistió también, le agradezco mucho. Superaron todas mis expectativas, así es que voy a tratar de hacer algo muy entretenido. No sé si entretenido, pero voy a ponerle todo el empeño posible. Una breve presentación mía, digamos, en términos de por qué hablo de estas cosas. Yo soy antropólogo, curioso de formas de vida distintas, pero consciente de que los fenómenos de la globalización han tendido con el tiempo a disminuir estas diferencias culturales que se han depositado quizás más en diferencias identitarias, y aquellas diferencias identitarias se despliegan, se ponen de manifiesto por lo general en plataformas de relaciones políticas, es decir, al encuentro con otros diferentes o con actores con los cuales discuto algún tipo de interés. Eso como primera cosa. Y en segundo lugar, un poco adhiriendo a cierta línea teórica con la cual concuerdo, es que se sostiene que en el periodo histórico llamado la modernidad, la mayoría de los actores sociales, políticos, etc., están de alguna manera obligados de alcanzar sus intereses, sus demandas, o posicionar sus demandas y reivindicaciones dentro de una órbita organizada por el Estado. Por lo tanto, cuando yo me he dedicado a la investigación de participación política mapuche y ahora último más ampliamente a otros pueblos indígenas de Chile, en este caso Aymara y Licanantay en Atacama, es porque creo que allí hay ciertos procesos de actores que se perciben de alguna manera distintos y que intentan confrontar o disputarle poder al Estado. ¿Ya? Y una de estas vías que he seguido, por las cuales se le intenta disputar poder al Estado, es la vía electoral. ¿Ya? Entonces, por eso el título es Gobiernos locales y la vía política mapuche. Por supuesto, no es la única vía política, hay otras. Y de hecho, esta vía política electoral me parece que es necesariamente complementaria a otras formas, a otras vías políticas también levantadas por otros colectivos indígenas y en este caso mapuche.
una vez hecha esta aclaración, voy a partir presentando los datos. Esto básicamente uno podría situar como punto de partida el momento constituyente, ¿no? El momento que hoy día está viviendo Chile, y también la situación del gobierno, del nuevo gobierno en Chile, que se encuentra con un problema en el Gualmapu, o en el país mapuche, o también llamada la zona roja, o la macrozona de la Araucanía. Tiene distintos nombres, los actores según sus puntos de vista le dan distintos nombres, y donde hay una situación realmente problemática, que ha dado en llamarse por los distintos actores como el conflicto mapuche. Y entonces uno, lo primero que debería desarmar de aquel apelativo es que para que haya un conflicto se necesitan dos actores, ¿ya? Mínimamente. Y entonces uno, al hacer una revisión histórica, uno encuentra que hay un actor permanente que es el Estado, ¿ya? Y el cual por lo general se le saca del binomio problemático, ¿ya? Esto es un problema de los mapuches, de la ciudadanía, etc. Sin embargo, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los estudiosos mapuche y no mapuche que han abordado el tema, es que el centro del problema, de lo que hoy día se conoce como conflicto mapuche, es más bien el accionar del Estado, que históricamente causó un problema y lo reprodujo y lo reproduce hasta el día de hoy, ¿ya? Y entonces, pensando en este problema que hoy día emerge, resurge fuertemente en el país, pero también considerando que hay un llamado de un proceso democrático a través de la Constitución, de la Convención Constitucional, es que uno podría pensar que, observando cierto comportamiento político de la sociedad mapuche, quizás se puedan arribar algunas vías por las cuales encontrar los caminos, no sé si de solución, pero sí de acercamiento a posicionar los distintos puntos de vista que existen en torno a la materia, ¿ya? Entonces, pensando en esto, es que mi presentación busca señalar, el objetivo sería que la sociedad mapuche es históricamente una sociedad política y que ha buscado permanentemente el diálogo político. Y por tanto, cualquier prejuicio o estereotipo que caiga sobre ella obedece más bien a expresiones espurias respecto a otros intereses, ¿ya? Entonces, para eso voy a referirme a tres momentos históricos. Los últimos dos momentos son los que yo he trabajado personalmente, no lo único, pero tengo un trabajo empírico respecto de eso. Y el primero, algo que han señalado muchos conocedores de la realidad histórica del pueblo mapuche. El primer momento, para mostrar esta vía histórica, política mapuche, tiene que ver con la colonia y con el encuentro con la llegada de los españoles a Chile. Como ustedes saben, y si no lo resumo en dos palabras, los mapuches ocupaban un vasto territorio que podría ir incluso desde la cuarta región hasta la 11ª, es decir, hasta Chiloé, un gran territorio cuya presencia arqueológica está comprobada, digamos, de por lo menos 2500 años antes de Cristo, es decir, 2500 años ya se puede hablar de la existencia de una cultura mapuche en todo ese territorio. Cuando llegan los incas primero, se produce un primer encuentro. Los incas no pueden pasar hasta cierto lugar del sur, un poquito al sur de Santiago, ya no pasan. Y cuando llegan los españoles, esta resistencia se vuelve más explícita, más evidente, pero se produce allí lo que la historiografía llamó la Guerra Arauco, que tuvo consecuencias diversas, entre ellas una partida de los mapuches hacia el sur,
un empequeñecimiento del territorio, una baja demográfica brutal. Se señala que antes de la llegada convivían en ese territorio cerca de 1 millón de personas y que después de la llegada baja a 100.000, fundamentalmente a partir de los contagios por enfermedades, que fueron las principales bajas. Sin embargo, después de matar al gobernador español, digamos Pedro Valdivia, comienza esta guerra, los mapuches resisten, se vuelven grandes jinetes y establecen un problema para los españoles porque el programa de dominación que traían los colonizadores no da resultado en el caso de los mapuches, sino logran establecer el sistema de encomiendas que le había dado resultado en todos los otros lugares donde habían estado. Y por lo tanto, ese problema se resuelve a través de lo que se conoció como los parlamentos, ¿ya? Los parlamentos mapuche. Y que respecto de esos parlamentos se señaló durante la historiografía nacional que era una especie de dispositivo político instaurado por los españoles, ¿ya? Para buscar la paz. Otros señalan, y hay antropólogos contemporáneos, de hecho hay un antropólogo francés que dice también hubo también allí una forma de establecer una especie de cuadro de dominación, ¿ya? Calmar a los mapuches y dejarlo ahí y que nos dejen conquistar el resto del territorio. Sin embargo, hay varios estudios, entre ellos destaco dos, de José Manuel Zavala, un historiador que estudió en Francia, y Carlos Contreras Painemal, un antropólogo que hizo su doctorado en Alemania, y que han trabajado, han investigado estos procesos políticos y han señalado que el Parlamento, esta figura, esta instancia sociopolítica, digamos, tiene mucho más que ver con las dinámicas políticas mapuches que españolas. Es decir, Zavala dice en algún momento, los españoles cayeron en la trampa mapuche, la negociación, que ellos se referían a esas instancias sociopolíticas peyorativamente y etnocéntricamente como borracheras. ¿Ya? Decían, los mapuches se juntan allí, están 5 días tomando chicha, comiendo, etcétera, etcétera. Bueno, y eso que calificaron como borracheras eran encuentros sociopolíticos, se discutían cuestiones tan importantes como si ir o no a la guerra. Entonces, este parlamento, que estos colegas, digamos, han mostrado toda la impronta mapuche que tenía, los intercambios, el tipo de lenguaje, las formas de hablar, de discutir, digamos, o sea, eran semanas de negociaciones, no era que iban ahí y firmaban algo, sino que hablaban todos los actores en un tipo de dinámica de oralidad muy mapuche, ¿ya? Que es la conversación, la larga conversación. Y entonces, lo interesante de esto es que en ese proceso, en medio de la guerra, la paz llega por una vía mapuche, de diálogo mapuche. Y esta paz dejó consecuencias, entre otras, que se estableció con claridad, mediante tratados, acuerdos, lo que podrían ser calificados como entre dos naciones. Y esos acuerdos consistieron, por un lado, en reconocer una frontera, el río Biobío, establecer una sociedad autónoma e independiente, y otros acuerdos menores como entrega de prisioneros, dejar entrar a evangelizar a misioneros católicos, etc. Esos acuerdos establecidos en 1641 se mantuvieron hasta 1884, que es cuando el Estado-nación chileno ya invade la Araucanía, ¿ya? Pero no voy a llegar ahí todavía. Lo interesante es que esos parlamentos, esa situación geopolítica que se estableció allí desde Arauco hacia el sur, generó una serie de transformaciones también en la sociedad mapuche. Por ejemplo, la constitución de un territorio transoceánico, es decir, lo que hoy día llaman Gualmapu, y que cuando
el actual gobierno en Chile, los ministros, la ministra Isquia Siches, etcétera, hablaban de Wallmapu, sacaron ronchas también en el gobierno argentino, porque efectivamente el Wallmapu incluía territorio hoy ubicado en la Pampa Argentina. Entonces se constituye un territorio transoceánico que iba del Pacífico al Atlántico. Los mapuches establecieron un tipo de economía trashumante, ganadera, que llevaban todo su ganado cruzando las pampas. Y se establece una sociedad que José Bengoa, a quien que ha estudiado este tema, llamó la sociedad de la abundancia. Es decir, una sociedad que se alejaba mucho de lo que uno podría percibir como una sociedad empobrecida, atrasada o lo que sea, ¿no? Tanto es así que a los mapuches desde el siglo XVII, XVIII y XIX poco les importaba negociar con Santiago de Chile. La mayor parte de sus negociaciones se hacían con el gobierno de Buenos Aires, que era el gobierno que tenía la salida al mundo, ¿ya? De hecho, los loncos iban a negociar allá. Hay fotografía, acuerdos, etc. Entonces, lo que quiero señalar es que durante ese proceso, que podría haber sido traumático, de proceso de guerra, con un ejército más numeroso, con herramientas de guerra, tecnología de guerra más avanzada, etc., no ocurrió. La sociedad mapuche logró establecer un equilibrio de poder a través del diálogo político, y en esa situación, en ese contexto, fue una sociedad de la abundancia no empobrecida. El hecho más concreto, digamos, de que no era una sociedad empobrecida es la fabricación de joyas, ¿ya? El gran momento donde la sociedad mapuche hace la joyería en plata. Es decir, ninguna sociedad que esté acosada por el hambre se dedica a hacer joyas, ¿no? Entonces ese sería el primer momento. El segundo momento que quiero comentar acá tiene que ver con los procesos post-reduccionales, para lo cual voy a señalar algunos antecedentes. Al comenzar la República, los gobernantes de Chile miran hacia la Araucanía y tratan de buscar el ethos, el aspecto más simbólico que pudiera convocar a una nueva nación que se percibía como independiente y que se opusiera a la conquista española. Y encuentran en el accionar de los mapuches ese componente simbólico y tratan de incluirlo en el primer relato patrio, ¿ya? Se señala que Chile debe ser una nación que combata a las fuerzas extranjeras y que mantenga su independencia tal cual lo hicieron nuestros hermanos mapuches. Ese es el discurso de O'Higgins. Se dice que en la primera cena que se hizo en el Palacio de Gobierno con O'Higgins después de la independencia, llegó la aristocracia criolla vestida a la usanza mapuche. Yo no tengo el dato, pero se dice. Se dice también que O'Higgins hablaba mapudungún, el idioma mapuche. Sin embargo, como la frontera del Biobío, como todas las fronteras, son porosas y ocultan, son intersticios, ¿no? Las fronteras son intersticiales. Entonces allí se refugian los perseguidos, los bandidos, etc., ¿no? Entonces, efectivamente, muchos soldados españoles van a refugiarse en el territorio mapuche, es decir, al sur de la frontera del Biobío, y el ejército chileno los persigue. Y cuando se encuentra con los mapuches actuaron defendiendo a estos soldados españoles. Una cuestión muy lógica. Con ellos habían firmado acuerdos durante los últimos 300 años, ¿ya? Y entonces, en ese momento, en lo que se conoció como la guerra a muerte, decayó en el imaginario nacional esta idea de que los mapuches eran el elemento simbólico que iba a permitir la construcción de la nueva nación. Y pasaron a ser de sustento heroico a una horda de bárbaros que impedía la construcción de la nación no dividida, del territorio no dividido. Eso además se complementó con lo que señalaba la ciencia, la ciencia en esos momentos. Es decir, el paradigma científico de aquel momento era el evolucionismo social, el que señalaba, a grosso modo, que las sociedades se encaminarían
por un único camino hacia el progreso, hacia la civilización, que en ese momento estaba identificada con los países de Europa Central o Estados Unidos. Y que por lo tanto, siguiendo en esta parte del darwinismo social, las sociedades que no lograran adaptarse iban a desaparecer, extinguiéndose, o derechamente había que ayudarlas en este camino mediante la colonización. Es decir, esta teoría científica del siglo XIX, tanto en la biología como en las ciencias sociales, caminó de la mano con la expansión del capitalismo y con el asentamiento del colonialismo a nivel mundial. De allí que se extinguieran muchos pueblos. Por ejemplo, todos los pueblos del extremo sur, no todos, y se extinguieran en parte. Por ejemplo, los Selknam, que hoy día hay una pequeña organización Selknam en Punta Arenas, pero la gran cantidad de personas de Selknam fueron extinguidas por acción humana, a balazos. Entonces, en este contexto, el Estado chileno, después de ganar la guerra del Pacífico, es decir, de adquirir todos esos territorios en el norte que eran de Bolivia y Perú, se extiende hacia el sur y intenta y lo hace, de conquistar el territorio mapuche. Un actor clave en este proceso fue el diario El Mercurio, el que llamaba permanentemente a través de sus editoriales al accionar de los militares. O sea, el Mercurio tiene una historia antigua de llamar a los militares, ¿no? De llamar a los militares para conquistar la Araucanía. Bueno, hay muchas citas de ese diario en un trabajo que hizo el profesor Jorge Pinto de Temuco. Él trabaja ese tema, estos datos los saco de su libro. Y entonces el Estado decide emprender lo que llamó la pacificación de la Araucanía en una acción en conjunto con el ejército argentino, a cargo del general Roca, en un proceso que ellos llamaron la conquista del desierto, o algo así. La conquista del desierto. Y entonces emprenden su camino hacia el sur y arrasan con la sociedad mapuche. En Argentina no hicieron ningún tipo de concesión, los corrieron a todos, no los mataron a todos, quedaron por ahí. Y en Chile sí se hizo una concesión en términos de agrupar, radicar a la sociedad mapuche en lo que se llamó los títulos de merced, es decir, pequeñas reducciones de tierra. Se señala que, esto lo ha mostrado el geógrafo Raúl Molina, hizo ese estudio, que el territorio mapuche en el lado occidental de la cordillera, es decir, en el territorio hoy chileno, correspondían a 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas desde el Biobío hasta Chiloé. Después de la reducción, el territorio que estuvo en posesión de las comunidades mapuche fue de 500.000 hectáreas. Es decir, el pueblo mapuche pasó de poseer 10 millones de hectáreas, sociedad de la abundancia, a 500.000 hectáreas. Y pasó de ser una sociedad ganadera, trashumante, que llevaba su ganado a las pampas argentinas, a ser una sociedad obligadamente campesina. O sea, fue campesinizada. De manera que, si ustedes consideran esta reducción territorial, es decir, el despojo de esta base material de un pueblo, es muy fácil pensar que ese pueblo va a dejar de existir, se va a desarmar o algo va a ocurrir, digamos. Si te quitan el 95% de la tierra, cuesta, ¿no? Y además, el Estado, junto con crear un problema a partir de 1884, la reducción, la entrega de títulos duró entre 1884 y 1929. Quebró la sociedad en términos políticos, la sociedad mapuche en términos políticos y culturales. ¿Por qué? La sociedad mapuche tuvo, antes de la colonia y después de la colonia, un sistema político particular,
un sistema político que los antropólogos llaman especie de sistema político segmentario, ¿ya? Es decir, que es un sistema político que impide la centralización del poder. Ya, no hay jefe, no hay reyes. La sociedad mapuche no tuvo un rey como los mexicas en Tenochtitlán, por ejemplo, ¿no? Moctezuma, no. La sociedad mapuche no. Lo que había allí era un sistema político que centrifugaba el poder, ¿ya? Y que tenía jefes, por supuesto, que eran los loncos. Pero esos jefes, habían miles, porque había un lonco por cada lof, ¿sí? Por cada clan familiar, que era autónoma e independiente y tenían distintas niveles de integración social y política. Por ejemplo, el Rehue, después del Aya Rehue, es decir, 9 Rehue, etc., ¿no? Bueno, lo que ocurrió con la radicación, es decir, en los títulos de merced, es que el Estado chileno metió en una misma comunidad a veces a 3 familias, es decir, a 3 jefes distintos, que no obedecían a otros, y en ese momento metieron a 3 juntos y le entregaron el título a uno. Es decir, la quiebran también las solidaridades internas de la sociedad mapuche. Sin embargo, mostrando una característica histórica, la sociedad mapuche se transforma nuevamente y logra recrearse, rearticularse. Hay un antropólogo norteamericano que fue a estudiar estos procesos en 1950 por allí y dice algo muy interesante, que dice que la sociedad mapuche se logra recrear ritualmente, es decir, a través de la recurrencia a sus ceremonias, en especial a una que se llama Guillatún, ¿ya? Y que es una, como lo definiera, no el Guillatún, pero este tipo de evento, de instancia, un famoso antropólogo francés, Marcel Mauss, que habló de el hecho social total. Es decir, son instancias sociales, hechos sociales, en los cuales convergen una serie de elementos o de ámbitos de la vida social. Por ejemplo, son ceremonias religiosas, sí, por supuesto, pero a la vez son políticas, a la vez son económicas, a la vez tienen que ver con el parentesco, es decir, hay una red de elementos de la vida social que se despliegan, se ponen en evidencia en esos momentos. Son ceremonias que duran 2, 3 días, etc., ¿no? Y entonces este antropólogo, Louis Faron, señala que la sociedad mapuche en el siglo XX logró recrearse, reafirmarse a través del elemento ritual, y yo estoy muy de acuerdo con eso, y también lo he observado en las organizaciones mapuche que existen hoy en día en la ciudad, donde el elemento ritual de la convocatoria, convergencia ritual, es muy importante. Ahora bien, para no irme por las ramas y volver al tema, es que en ese momento de reducción territorial, la acción del ejército fue de abusos permanentes, es decir, hubo muertes, tortura, hay famosos casos, digamos, de corte de oreja a los dirigentes o a los mapuches que se oponían a algún tipo de atropello, porque además de la reducción territorial, es decir, además de las 500.000 hectáreas que les dejaron, de las 10 millones de hectáreas, sobre esos títulos de merced que no se podían tocar, no se podían vender, hubo usurpación por parte de los colonos que pusieron allí el ejército chileno. Es decir, a los pocos años, los mapuches ya no tenían 500.000 hectáreas, tenían 250.000 hectáreas. Es decir, de las 500.000 hectáreas que se les habían dado de merced, que el Estado les había regalado y que no se podían vender, no se podían arrendar, habían sido usurpadas casi la mitad. Ese cálculo está hecho porque lo hizo Jacques Chonchol durante la Unidad Popular, en el gobierno de Allende, ¿ya? Y hizo el cálculo de la hectárea, ¿ya? Entonces, frente a este escenario de abuso, por supuesto, de derrota militar, los mapuches fueron derrotados por el ejército chileno, la sociedad mapuche vuelve a intentar dar un giro a esa historia. Y adivinen cuál fue la vía que escogió. La vía política, el diálogo. Se crean las primeras organizaciones mapuches, Sociedad Cospolicán, aquí lo noté para que no se me olvidara, Sociedad Mapuche Protección Mutua y la Unión Araucana en 1910. Y lo que ocurre con estas organizaciones es que prontamente entran a disputar espacios de poder
pero siguiendo las lógicas de la sociedad nacional. Es decir, siguiendo por una parte cierta línea indigenista de integración que apostaron todos los estados en América Latina, el famoso indigenismo, y por otra parte un movimiento mundial de movimientos de masa que señalaba que la vía para posicionar reivindicaciones y demandas era la vía política a través de la llegada a los parlamentos, a los congresos nacionales. Y entonces empieza, a partir de la década de los 30, una mirada, una vía política mapuche que intenta llegar al Congreso. Y lo logra. Hay varios diputados, la participación femenina en ese momento era bien escasamente marginal, a pesar de que las primeras candidatas fueron mujeres. ¿Ya? Entonces van ahí y también, y aquí yo voy a ya empezar a mostrar datos de lo que yo trabajo, también hay una vía local, es decir, los mapuches tratan de acceder a los poderes locales, a los municipios. ¿Ya? Voy a empezar entonces a mostrar estos datos. Una investigación que realizamos con los datos disponibles nos muestra que entre 1941 y 1971 hubo 100 regidores mapuche en la zona histórica mapuche, es decir, en las provincias de Ñuble hasta Chiloé. ¿Ya? Pues no habían regiones en ese momento, son provincias. ¿Ya? 100 regidores mapuche. Lo muestro porque es un dato que no existía, lo construimos a partir de apellidos, de recorrido y del dato de los CERVEL, del Servicio Electoral Chileno. ¿Ya? Ahora, lo interesante, bueno, esto ya es interesante, ¿no? Digamos, que existan y que estén, es que las tendencias políticas. Se ha señalado por varias personas, con las que no estoy de acuerdo, que en general los mapuches que participaban en política entendida como política partidista, dejaban de ser mapuche o estaban traicionando a su pueblo porque abandonaban formas políticas tradicionales. Entonces yo partí señalando al inicio de esto que los grupos en la modernidad se han visto necesariamente convocados a conseguir sus intereses dentro de la órbita organizada por el Estado. De manera que estos datos muestran un poco el intento por desesencializar la acción política mapuche, ¿ya? Por un lado, es decir, que participar en política partidaria no significa dejar de ser mapuche, o al contrario, incluso participar en la vía electoral partidista puede representar justamente un intento por ser mapuche en este contexto. ¿Ya? Y lo segundo que se ha dicho, y estos datos ayudan a desmentirlo, es que en general los mapuches votan por la derecha. ¿Ya? Es un dato que es reciente digo, de 4 décadas, sobre todo por el plebiscito del sí y el no para sacar a Pinochet. ¿Por qué? Porque en esa región ganó el sí. ¿Ya? Probablemente el 4 de septiembre va a ganar el rechazo en esa región. Sin embargo, hay varios estudios de cientistas políticos que han mostrado que el voto no es mapuche necesariamente, sino que es un voto regional. Es decir, que la gente no mapuche que vive en la región es profunda e inmensamente de derecha. Entonces, ahí por eso ganan. Hay estudios menores, chicos, microestudios de mesas donde han participado mapuches y no mapuches, que esto es súper difícil de determinar, pero los cientistas políticos hacen un invento así con una estadística pura que no entiendo, pero las conclusiones sí las entiendo y dicen que el voto mapuche, o sea, en esas mesas el voto mapuche se acercaba mucho más a la concertación que a la derecha, o al pacto de Chile Vamos. ¿Qué es lo que muestran nuestros datos? Es que
El rojo, las barras rojas, son los partidos identificados con la izquierda, fundamentalmente el Partido Comunista y el Partido Socialista. La barra morada, Burdeo, es del centro, y la barra azul es la derecha. Como pueden ver, no digo que los mapuches sean de izquierda, pero no son de derecha, según el voto de los regidores mapuches. Esta es la misma tabla, pero con una diferencia en 1953. ¿Por qué lo pongo? Porque ese dato no existe en el CERVEL. Las elecciones de 1953 no existen los datos. Por lo tanto, construí esos datos a partir de diversa bibliografía, ¿ya? Y entonces hay un libro, sobre todo, de dos antropólogos que conocen mucho el tema, que es Rolf Fester y Sonia Montesino. Hicieron un estudio sobre las organizaciones mapuches de todo el siglo XX, y ahí sale el dato, y dice que en ese año fueron elegidos 12 regidores mapuches por el Partido Conservador, pero que además todos eran militantes de miembros de la organización, la Corporación Araucana. Es una organización mapuche de tomo y lomo que defendía los intereses mapuches permanentemente. Y lo curioso es que, por ejemplo, dentro de esos 12 concejales está el papá de Aucán Wilcamán, ¿ya?, que fue un reconocido miembro del Partido Comunista. Entonces, si pensamos en los años, y varios del campo, el Partido Comunista estaba proscrito, no podía participar en las elecciones. Entonces, lo que hicieron los mapuches fue inscribirse en el partido que les permitiera alcanzar un puesto de regidor, pero no necesariamente compartían la ideología con el Partido Conservador. De hecho, cuando le mostré estos datos a Bengoa, que es un conocedor de esto, me dijo: de los 12, todos después militaron en partidos de izquierda. Por lo tanto, lo que quiero mostrar es que deshacer un poco esta imagen de que el voto mapuche ha sido históricamente de derecha, ¿ya? Y que lo han dicho varios colegas, digamos, que saben mucho, pero que estos datos ponen en cuestión eso, ¿ya? Entonces, este sería el segundo momento. También un momento en que los mapuches intentan revertir su situación a través de la vía política. Y voy a pasar al tercer momento, y que tiene que ver, y con esto termino, tercer momento que tiene que ver con la transición a la democracia o la postdictadura, y donde hay una transformación en la aproximación política de la sociedad mapuche hacia el Estado. Algunos antecedentes son, evidentemente, el golpe de Estado. Durante la Unidad Popular, las demandas mapuche, mayormente vinculadas a la tierra, es decir, demanda mayormente mapuche, habían alcanzado cierta acogida en la sociedad chilena, ya sea estatal o de las organizaciones sociales. Es decir, el Partido Comunista tenía presencia en el campo, y también el MIR a través de el MCR, Movimiento Campesino Revolucionario. Es decir, había un camino en conjunto, ¿ya? No eran los mapuches solo peleando por su tierra, sino que se habían vinculado a otras ideologías, a otras formas de organización. Y en el Estado, esa acogida, las demandas mapuches por el gobierno de Allende, a través de dos medidas concretas. Una fue la elaboración de una ley indígena que se mandó al Congreso, creo que el 72 o por ahí, pero no alcanzó a estar vigente. En todo caso, no valía mucho si estuviera vigente con la dictadura, ¿no? Y el segundo elemento fue el tema de la devolución de las tierras, que se hizo a través de la reforma agraria. Es decir, hubo un proceso llamado el cautinazo, y donde Allende le pide a Jack Chonchol, el ministro de Agricultura de la época, que allí donde hayan demandas mapuches se les dé prioridad y se encamine o se viabilice la devolución de las tierras a través de la ley de reforma agraria, ¿ya? Y eso es lo que se intentó hacer, y las comunidades mapuches lograron recuperar bastantes tierras.
Es el antecedente. Sin embargo, viene el golpe de Estado, todo lo que sabemos, pero en el caso concreto, eso implica la contrarreforma agraria, es decir, les vuelven a quitar esa tierra, no hay reconocimiento de ningún tipo. Esas tierras comienzan lentamente, a la par que se imponía el neoliberalismo en Chile, a ser traspasadas a empresas forestales. En 1975 hay un decreto que favorece la explotación forestal en Chile, se les da a familias adineradas, hasta el día de hoy son dueñas de las grandes empresas mineras, se les dan subsidios, se les exime de impuestos, etc. Y en 1978 la dictadura saca un decreto de ley, el 2568, que de modo general lo que hace es eliminar la existencia de tierras indígenas. Es decir, estos títulos de merced los elimina y hace que todas las tierras indígenas pasen al mercado de tierra. Eso provocó un quiebre, por ejemplo, entre mapuches rurales y mapuches urbanos, porque se siguió la lógica de ley del ausente. Entonces pasaban los agrimensores por las comunidades y decían, bueno, aquí la familia tanto, sí, el hermano tanto no está, se queda sin tierra. ¿Quién vive acá? La hermana tanto, bueno, usted queda el nombre del título suyo y de su hermano no. Entonces provocó un quiebre entre los mapuches urbanos y los mapuches rurales, quiebres familiares de todo tipo. Y ese proceso siguió hasta que se dictó la ley indígena de 1993, que revierte o intenta revertir ese proceso buscando la protección de la tierra y el aumento de las tierras, cosa que estuvo detenida un tiempo y que en principio el actual gobierno trataría de apurar o retomar la compra de tierra. Lo interesante es que en este proceso de fuerte represión, en todo el país, en el caso mapuche también fue brutal, incluso hay un libro muy interesante de Martín Correa, de Nancy Yáñez y de Raúl Molina, que se llama Las tierras mapuche y la reforma agraria, o algo así, un libro muy interesante. Muestran cómo el golpe de Estado comenzó incluso antes en las comunidades mapuches que en el resto del país. ¿Por qué? Porque muchos terratenientes, latifundistas, tenían guardias privados, o a veces los mismos familiares, que los días previos al golpe ya tomaban detenida a gente que estaba ocupando sus tierras. Y los tuvieron retenidos hasta que los entregaron a la policía o a los militares. Entonces hay una historia que días antes ya empezó la represión ahí en las comunidades. Bueno, en este contexto de frustración, evidentemente, hay un giro en la movilización mapuche. Comienza con los llamados centros culturales mapuches, que comienzan en Concepción. El otro día estuve entrevistando a Rosamel Millamán, un antropólogo y miembro mapuche que estuvo preso, etc. Y me contaba la historia de cómo surgieron los centros culturales mapuches en Concepción, la Universidad de Concepción. Y bueno, en ese contexto surgen estos centros culturales que, según una antropóloga chilena, digamos, es la primera organización fuera de los partidos políticos, primera organización creada en dictadura y que se opone al régimen. Esta organización luego se llamó ADMAPU, y lo interesante es que el discurso que levantan es menos convocante de otros estamentos de la sociedad nacional. Es decir, es una convocatoria que se hace más bien hacia adentro de la sociedad mapuche. Es decir, se pelea por nosotros los mapuches y hay una especie de alejamiento de otras instancias como los partidos políticos, las iglesias, etc. Esto entre comillas, digamos, porque hubo en términos empíricos acercamientos con partidos políticos, con las iglesias, que fueron fundamentales, digamos, para la recuperación de la democracia en Chile. Sin embargo, este movimiento
no es algo particular chileno. En los 80 y los 90 hay en el mundo movimientos que tienden a levantar particularismos identitarios, ¿ya? Y entre ellos lo que se ha llamado la emergencia o reemergencia indígena en América Latina. Ahí José Bengoa también tiene un libro que creo que se llama exactamente así, por el Fondo de Cultura Económica, muy interesante y que muestra, y que tiene varios hitos, ¿no? Tiene la constitución o el levantamiento indígena ecuatoriano, lo mismo ocurre en la constitución en Colombia, por supuesto el levantamiento en Chiapas en 1994, y resurge, emerge, o como un sociólogo francés, Yvon Lebot, hablaba de la gran revuelta indígena, ¿no? O sea, aparece, se vuelve a visibilizar. Por supuesto coincide con un escenario que permite la visibilización, porque es el momento en que se acaban o comienzan a acabarse las dictaduras, comienzan las transiciones en América Latina, y coincide también con una reforma del Estado en América Latina, una transición hacia el neoliberalismo, que por una parte efectivamente implicó un aumento en los niveles de pobreza, pero por otra parte los planes de descentralización, entre comillas, permitieron que el Estado abandonara ciertos espacios, entre ellos los municipios, por ejemplo. En Chile hubo toda una municipalización de la política en la dictadura, y esos espacios comienzan a ser objetos de deseo de poder, ¿ya? Es decir, los movimientos de masas, entre ellos los mapuches, comienzan a mirar a los gobiernos locales como instancias posibles de reivindicación. Es decir, en Chile la descentralización es muy limitada. Los municipios tienen poco espacio para la autonomía, para la innovación, para la creación. Los municipios tienen una estructura y función igual, sea que estén en Arica o en Punta Arenas o en Santiago, funcionan de la misma manera, es decir, no hay pertinencia local. Sin embargo, hay espacios, y esos espacios comienzan a ser mirados con la transición. Y ya con estos datos voy a terminar. Uno puede observar que desde 1992 a 2021 hay un aumento creciente de participación de concejales mapuches en los municipios. Es decir, hay una vía política, ¿ya?, que fue identificada en algunos congresos mapuche a principios de los 90, sobre todo a través de una organización que se llama Liwen, una organización intelectual, y donde tiene intelectuales como José Marimán o Pablo Marimán. Y en el caso de los alcaldes, este gráfico está malo porque faltan 2 alcaldes en la primera, en 1992. ¿Ya? Que me aparece ahí el año, pero la barra esta número 5 obedece a las elecciones de 1996 y esta a 2021. Es decir, un aumento constante en la participación de alcaldes mapuche. Ahora, si uno piensa, el año 2021 tenemos 12 alcaldes mapuche para 350 municipios, puede ser más, perdón, pero por ahí va, que hay en Chile. Uno puede pensar que cuantitativamente esto no es muy significativo. Sin embargo, si uno mira esta realidad, ya no desde lo general, sino desde lo particular, desde lo local, la realidad cambia bastante. Por ejemplo, este es un municipio, es Tirúa. Pucha, se me fueron los años. O sea, están los años acá, pero no aparecen ahí en el... Quizás si podemos achicarlo con el... Pero no saben cómo se hace, ¿no? Bueno, pero... A ver, esto es... Esto es 92. Perdón, ¿eh? Esto es año 92. ¿Ya? El año 92, con el retorno a la democracia, las primeras elecciones post... o sea, la anterior elección había sido el año 71. ¿Ya? La siguiente fue en el año 92. Tirúa, un municipio mayormente mapuche, tiene un concejal mapuche y 5 concejales no mapuches. Este concejal, entre comillas, es Adolfo Millagur, un constituyente actual y un dirigente así potente, ¿no?
si uno ve cómo va avanzando a la medida que van los años, se va produciendo una especie de mapuchización de las autoridades locales. Es decir, llegamos en un momento, en el año 2012, a tener 6 autoridades mapuches y una sola no mapuche. Esto ocurre con varios municipios, ¿ya? Esta última bajó, estas últimas 2 elecciones, 2016 y 2021, bajó, pero sigue siendo mayoría mapuche. Es decir, esta mirada puesta de las organizaciones mapuches en los municipios, mirado desde el punto de vista local, es muy potente, porque es un municipio donde gobiernan los mapuches. De hecho, yo he sostenido algo, que lo tengo publicado por ahí, que hay una especie de vía electoral étnica. Es decir, que hay ciertos municipios, como Tirúa, Puerto Saavedra, etc., donde es muy difícil que vuelva a gobernar un alcalde no mapuche. En Tirúa, Millabur perdió en una elección, porque se fue a competir para diputado, perdió la elección del 2008, con un alcalde de derecha. Yo estuve ahí cuando se ocurrió esto. Fue el presidente del Partido Renovación Nacional, Carlos Larraín, a convocar a este señor mapuche, David Aniñir. Pero la única forma que tuvieron de ganarle a Millabur en Tirúa fue poniendo a otro alcalde mapuche. ¿Ah? ¿Y qué es lo que ocurre en estos municipios? Y con esto termino, porque no traje la estadística porque no la tenía completa, pero si uno observa, desde 1989, en la elección de Elwin, a la fecha, la abstención electoral es cada vez mayor en Chile. Salvo en el plebiscito de entrada para la constituyente, que aumentó un poco, ¿ya? Pero las elecciones hay una abstención electoral pronunciada. Sin embargo, en estos municipios la tendencia es contraria. Es decir, la gente en las elecciones municipales de estos municipios vota mucho, ¿ya? Entonces, en la estadística algo dice, pero hay que acercarse a lo local para ver por qué vota la gente. Entonces, bueno, yo conozco muy bien el caso de Tirúa y me he acercado. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado allí? Y con esto termino, que se ha producido una etnización del escenario político local. Etnización quiere decir que los actores locales, identificados étnicamente, es decir, como un nosotros los mapuches, Tirúa, gobiernan intentando posicionar sus propias reivindicaciones como grupo, como identidad particular, y establecer políticas en función de esa identidad. Eso es lo que hemos observado, una especie de etnización de la política local. Y esta etnización de la política local ha ido acompañada con lo que podríamos entender como una culturización de la política y una politización de la cultura. Es decir, los elementos políticos, las acciones políticas, los gestos políticos, el lenguaje político, se culturiza o se mapuchiza. Es decir, a principios de los 90, si iba un gobernador a hablar con las comunidades mapuches bajaban de sus comunidades y llegaban al centro, lo atendía el gobernador y hablaban en el lenguaje que establecía el gobernador sentado delante. Bueno, no es que los mapuches fueran actores pasivos, ¿no? O sea, a veces encerraban al gobernador hasta ahí no lo dejaban salir hasta que se acordaran lo que consideraban justo. Sin embargo, eso hoy en día es impensable. Impensable. Las acciones, las conversaciones se hacen a la usanza mapuche. Es decir, el gobernador va a la comunidad, antes de conversar cualquier cosa, se hace una rogativa, se come, se conversa, la machi habla, el lonco habla, el quinche habla, y el gobernador o gobernadora escucha. Y no duran 2 horas porque el gobernador tiene que hacer. Digo, esto no quiero generalizar, ¿no? Sí, pero en estos municipios donde se ha dado este proceso de etnización, la situación es así. En otros municipios es distinto, pero ocurren cosas parecidas. Por ejemplo, lo que le pasó a la ministra Isquia Siches, que levantó un discurso pro comunidad mapuche, pro
mapuche, pero no logró entrar. No logró entrar a las comunidades. Y entonces, en estos procesos, la política se culturiza, se mapuchiza, pero también la cultura se politiza. Este es una machi, no se ve ahí, no, ahí este se ve mejor, ahí está la machi, a través de un rito, y que está consagrando a dirigentes mapuches que van a ir a negociar al municipio. Es decir, está consagrando, está mediante un rito diciéndole, oiga, usted va a ir a negociar con la política chilena, que los mapuches perciben que es un elemento sucio, ¿ya? Que la gente se corrompe entrando a la política, los partidos, ese es el momento, es el lugar de la corrupción. Si usted va a ir allá, bueno, recuerde que no va solo, usted va con su comunidad. Entonces allí consagraron a 9 dirigentes de 9 comunidades distintas y le dicen, usted no es usted, usted es usted, pero su comunidad detrás. Y todo esto tiene también un correlato. Allí está el alcalde de Millabur con sombrero y acá uno de los dirigentes opositores a su gestión, etc. Pero esto termina después de un juego de palín, de estar desde las 6 de la mañana, esto fue como las 8 de la noche, 6 de la mañana, jugando palín, conversando, etc., celebrando, comiendo, etc., hasta una de las ramas de la comunidad. Y esto termina después en elementos políticos de ponerse de acuerdo. El alcalde dijo, sí, vamos a construir el camino, sí, vamos a hacer esto, otro, etc. Entonces quiero terminar esta presentación con algo que me pareció interesante que señaló Adolfo Millabur en su discurso inaugural de la Convención Constituyente, y que dice: quiero dejarle claro a los chilenos que la única minoría étnica no son los pueblos indígenas, sino que son los ricos. Esa oligarquía hispano-criolla fue la que construyó este Estado-nación monocultural. Ellos fueron los que hicieron la guerra. El pueblo chileno no proviene de allí. Más bien fueron sus subordinados. Tienen más conexión con nosotros. Antes solo esa pequeña élite se había atribuido el derecho de decidir por todos. Pero hoy ese derecho es nuestro. Lo estamos recuperando. Bueno, con esto termino la presentación y quedo encantado para discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Ahí está Julián, que quiere hacer la primera pregunta. ¿Qué importancia tú le das en el proceso de los periodos en que hubo izquiardización, como tú dices? ¿Qué importancia le da a los agentes exteriores? Es decir, el Partido Socialista, el Partido Comunista, por ejemplo, y disminuyendo un poco un proceso de autonomía mismo de los mapuches para lograr. Entonces, por otro lado, ¿qué importancia le da, por ejemplo, actualmente a los evangélicos como agente exterior que aparentemente van ayudando a que los mapuches en muchas partes disminuya su propia identidad y que se vaya más hacia la derecha? Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Yo diría que esa respuesta puede tener dos partes, una teórica y una empírica. En términos teóricos, yo diría que los agentes externos, que podríamos llamarle agentes externos, pero yo considero que no hay que llamarles agentes externos, porque desde hace mucho que el mundo constituye una sola unidad. Entonces, los mapuches llevan 200 años viviendo dentro de un Estado, nación, con una lengua, con una dinámica. Entonces, a mí a veces me cuesta establecer la frontera entre uno y otro ámbito, ¿ya? Por supuesto que hay ámbitos propios, ¿ya? Culturales, la lengua, etc., ¿no? Ciertas cosas familiares, cotidianas, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista teórico, la influencia es evidente, ¿ya? Y desde el punto de vista empírico, efectivamente. Si, por ejemplo, en 1930
son los partidos de izquierda, que llaman a la masa a organizarse y llegar al Congreso, entre ellos el Partido Comunista y la Internacional, etc., ¿no? Entonces, este es un movimiento que los mapuches adaptan como propio, una vía propia. De hecho, a todo este proceso, me olvidé de señalar eso, José Bengoa le llama el periodo de la integración respetuosa, es decir, un proceso de participación política donde los mapuches adoptan formas políticas que les son ajenas en un principio, pero que prontamente se las apropian. Y después, y también empíricamente, uno puede observar la influencia de los partidos de izquierda durante el 60, que es evidente. O sea, por ejemplo, el MCR tuvo una participación muy clara en la organización de comunidades mapuche para la recuperación de sus tierras. Ahí es evidente. Y luego, claro, hay una influencia de las iglesias. Las iglesias, como otros actores, no dan puntadas sin hilos, ¿no? Digamos, la Iglesia Católica colaboró mucho en la protección, no tan solo de las comunidades mapuche, digamos, de muchos colectivos que eran perseguidos por la dictadura, ¿no? Y la Iglesia Evangélica, que yo no conozco mucho, pero la percepción es que hacen una labor bastante nociva en términos de imponer ciertas normativas, ¿no? Hay algunos que dicen que han hecho un buen trabajo porque los guillatunes ya no se toma tanto, entonces hay menos peleas, menos borrachos, ¿ya? Pero algunos otros no pueden ir a los guillatunes porque se los prohíbe la iglesia, ¿no? Entonces sí, hay yo creo que en términos políticos los elementos externos son fundamentales. Y terminé con esta frase de Millagur porque me parece que por allí hay un camino, digamos, de retomar alianzas, ¿ya? Digamos, de estas luchas, cada uno por su lado, cada uno por los propios, tiende a otra cosa, digamos, tiende a generar nuevos estereotipos, a nuevos quiebres. Entonces me gustó esto que decía Millagur porque el enemigo está en otra parte, digamos. Entonces hay que distinguir entre amigos más o menos y enemigos, ¿no? Sí. Sí, justamente para un poquito volver sobre este tema de las sectas evangélicas, porque a nuestros países de la región, como Brasil, o Colombia u otro, es realmente tremendo la situación, totalmente fuera de control, porque realmente es un apoyo para la derecha, la ultraderecha, en toda parte. En Brasil, sobre todo, lo vimos que apoyaron la elección de Bolsonaro, ¿no? Y lo siguen haciendo. Entonces, para mí es realmente un problema de fondo, porque son realmente tóxicos. No sé cuál es la importancia actual de las sectas evangélicas actualmente en Chile. No conozco bien la situación de su propagación, digamos, en el caso específico de Chile, lo conozco más en América Central y en Brasil la situación realmente es dramática con eso. Mi otra pregunta es sobre el tema de, los pueblos mapuches son fundamentalmente un pueblo autóctono. ¿Pueblo cómo? Autóctono. Autóctono. Entonces, en este caso se aplica un convenio que Chile ha ratificado, que es el convenio 169 de la OIT. Y actualmente, ¿cómo se mezcla un poquito todo eso, o sea, esa participación política en los municipios, con los principios del convenio 169 de la OIT, que es un convenio basado sobre el territorio y la unión que hay entre una población autóctona y un territorio. Es decir, que en el caso de la Araucanía y el conflicto con las forestales fundamentales. Y la otra pregunta es lo que va a pasar con la nueva constitución que está reconociendo normalmente en algunos artículos sobre la autonomía
territorial indígena. Así que estamos un poquito en la prolongación de ese convenio 169 de la OIT. No más. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sobre el tema de la iglesia, yo no he trabajado el tema, pero hay dos cosas que se pueden decir. La primera es que, en general, y esto en términos más abstractos, el despliegue de cualquier política o de instancia de poder, sea este cual sea, nunca logra o no necesariamente siempre se impone de manera unilateral. Es decir, siempre hay respuestas locales imprevistas. Y en este caso, su pregunta me hizo recordar un hecho, y que es muy interesante. Fernando Pairicán, un historiador mapuche joven, muy bueno, escribió un libro que se llama Malón, ¿ya? Y que señala que en la actualidad habrían dos vías políticas mapuches que se encaminan hacia la autodeterminación, y que esa es una vía política electoral, que es lo que he presentado yo, y otra que sería una vía rupturista, ¿ya? Que estaría mayormente expresada en la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, ¿ya? Que tiene una vía que ha legitimado la violencia política, por ejemplo, ¿ya? Entonces, que esas serían las dos vías que existen hoy en día, ¿ya? En 1996 hubo en Tirúa una discusión por cómo seguir el proceso iniciado por Adolfo Millagur en la arena electoral. Millagur tenía mayoría, y entonces no había podido ser alcalde la primera vez porque no iba en una lista de partidos políticos. Por lo tanto, necesitaba muchos más votos para poder acceder al cargo de alcalde. Entonces, para la elección de 1996, que finalmente vio resultar electo a Millagur, se discutió mediante asambleas en las distintas comunidades qué vía elegir. Si Millagur militaba en un partido político o se mantenía autónomo e independiente. La postura mayoritaria era que no se metiera un partido político, porque hay una visión respecto a los partidos políticos como que es el lugar de la corrupción, lo van a contaminar, ¿ya? Millagur nos va a abandonar, lo van a cooptar, etc. Bueno, hubo dos posturas. Una de Millagur, que decía hay que negociar, voy a mantener mi carácter independiente, pero negocio con el Partido Socialista para que me apoye, etc. Y la otra vía era de no negociar, y que estuvo a cargo de Huenchunao, que se me fue el nombre ahora, José Huenchunao, que también vivía en Tirúa, ¿ya? Finalmente ganó la posición de Millagur y José Huenchunao se retira de ese proceso. Y el año 97 comienzan las acciones de la CAM, con la quema de los 3 primeros camiones el 1 de diciembre de 1997 en Lumaco. Ahora bien, tanto Millagur como Huenchunao estudiaron en Concepción en un hogar para jóvenes mapuche llamado Pegundubun, que contaba con financiamiento de la iglesia evangélica. Quiero decir que el accionar de la iglesia nadie sabe para quién trabaja. Es decir, iglesia evangélica, pensando quizá una cooptación religiosa de jóvenes mapuche, termina permitiendo la formación de dos grandes líderes del movimiento mapuche contemporáneo, ¿ya? Entonces, con lo evangélico, ¿sí? ¿Termino o no? Patricia, son las 8:15. Todavía tenemos 10 minutos. Yo hablé con la persona que era 15 minutos. 10 minutos. Bueno, para contestar rápido a sus otras dos preguntas, lo del convenio 169, Chile, como se sabe, es uno de los últimos países en aprobarlo. De hecho, se aprobó recién con Michelle Bachelet el 2008, ¿ya? O sea, cuando estaba desde los 90 en otros países, 2008. Y es muy interesante porque muestra cómo este estado monocultural permanece, y hoy día muchos quieren que permanezca. Y efectivamente, mire, en 1990, o en 1989, cuando estaba la elección para Patricio Aylwin, se estableció un acuerdo que se llamó el Acuerdo No Imperial en Lumaco,
entre esas fuerzas, Elwin y compañía, y los mapuches. Y se prometió que se iban a hacer 3 cosas: ley indígena, convenio 169 y reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Ley indígena se hizo, convenio 169 recién en el 2008, o sea 18 años después, y reconocimiento constitucional no se ha provocado, no se ha hecho. ¿Y por qué no se ha hecho? Entre otras cosas, la constitución actual habla de etnias y no de pueblos. ¿Y por qué? Porque pueblo, el concepto de pueblo en el derecho internacional implica necesariamente el derecho a la autodeterminación, y es lo que se niega en el Estado de Chile. Entonces, la nueva constitución promueve un Estado plurinacional y efectivamente el reconocimiento de los pueblos indígenas. Por supuesto que hay otros elementos, por ejemplo, la CAM, hace poco leí que decía, mira, la nueva constitución no nos va ni nos viene porque no va a modificar el escenario. Bueno, eso es discutible, porque sí lo modifica, pero también la CAM tiene razón, es decir, porque después cómo tú sacas a las forestales del territorio. Es otra tarea, digamos, o sea, cuando la derecha le tocan sus intereses, hace golpes de Estado, entonces es difícil, hay un elemento realidad ahí. Bueno. Ya, yo creo que vamos a dar un poco por terminada, entendiendo que pocas oportunidades tenemos de traer a una persona que venga de Chile a hablar de este famoso tema. Así que muchas gracias, Claudio, te agradecemos mucho tu intervención y esperamos que en otra oportunidad podamos hacerlo de nuevo. Encantado, muchas gracias. Antes de terminar, también quiero decirles que el miércoles aquí ¿cómo se llama? La Tierra y Libertad con el rezo internacional de Sutiana por los prisioneros políticos de la revuelta en Chile, llaman y traen a Manuel Arroyo Letelier, que es una constituyente que tiene que ver con Modatima. Así que les pido también en nombre de ellos si pueden venir para acá, porque sería muy importante escuchar la voz de un representante, ya que acaba de terminar el cuaderno para presentar una constitución. Y por último lugar, nosotros queremos decirle que estamos en una campaña por el apruebo en Chile, que es fundamental porque justamente que pueda permitir todas las cosas que nos hablamos un poco Claudio, para que avance mejor entendiendo que es un paso más. No, con la Constitución no se van a resolver todos los problemas, pero hay que avanzar en lo más posible. Y llamamos a toda la comunidad, incluso a los franceses, el 1 de septiembre a manifestar frente a la embajada tipo 18 horas, para decir todos los chilenos que estamos aquí en París, estamos por el apruebo. Muchas gracias y a seguirnos apoyando, por favor. Muchas gracias.